Cuando Javier regresó a la ciudad, lo supe por pura casualidad. No nos habíamos visto en 10 años, y durante ese tiempo me había acostumbrado a verlo como alguien del pasado, algo que había quedado atrapado en mis recuerdos de la infancia. Pero cuando me escribió, de forma simple e inesperada, como si hubiéramos hablado todos los días, sentí que la tierra bajo mis pies comenzaba a desvanecerse lentamente. «Hola, Gloria. Estoy de vuelta en la ciudad. ¿Quieres vernos?». Tan simple, como si nunca hubieran existido esos años de silencio y distancia. Miré la pantalla de mi teléfono sin poder creer que realmente fuera él. Javier y yo éramos inseparables en la infancia. Jugábamos, peleábamos y nos reconciliábamos. Compartíamos nuestros primeros secretos y sueños sobre el futuro. Pero la vida nos llevó por caminos diferentes. Él se fue a estudiar y yo me quedé aquí, en nuestra pequeña ciudad, y la vida siguió su curso. Respondí a su mensaje demasiado rápido, sin pensarlo. Acepté vernos, aunque sabía que no estaba bien. Tenía a Antonio, mi novio, mi estable y confiable Antonio, con quien estaba construyendo mi vida. Pero Javier, él era algo diferente, algo que no podía definir, pero que al mismo tiempo me atraía y asustaba. Nos encontramos en la vieja cafetería, en la misma a la que solíamos ir por batidos de leche después de la escuela. Ahora el lugar se veía diferente, más desgastado, pero acogedor, como un suéter viejo que todavía abriga. Llegué primero y jugueteaba nerviosa con la taza de té entre mis dedos. 1000 preguntas rondaban mi mente. ¿Qué hacía aquí? ¿Por qué tan de repente? Y lo más importante, ¿por qué me importaba tanto? Javier entró y lo reconocí de inmediato, aunque había cambiado mucho. Ya no tenía esa torpeza juvenil. Se veía seguro, con una ligera sombra de misterio en los ojos. Se acercó y me sonrió como si los años no nos hubieran separado. Nos abrazamos, y en ese momento comprendí que dentro de mí despertaba algo cálido, algo olvidado. Su aroma, su mirada. Todo eso me llevó de vuelta a esos días despreocupados que parecían tan lejanos. Empezamos a hablar, como si nuestra conversación simplemente continuara desde donde se había detenido años atrás. Me contó sobre sus viajes, sobre cómo había vivido en diferentes países y cómo, finalmente, decidió volver aquí para encontrar algo que había perdido. Yo lo escuchaba, asentía, y sentía que todo lo que decía me interesaba. Pero en algún momento, la conversación se llenó de pausas, donde las palabras se volvieron innecesarias. Solo nos mirábamos, como si intentáramos leer los pensamientos ocultos tras las palabras. Esas pausas no eran fáciles. Acumulaban una tensión que era imposible ignorar. Sentía que entre nosotros emergía algo más que una simple reunión de viejos amigos. Y eso que se desplegaba ante mí era como un viejo álbum de fotos que quieres mirar y temes mirar al mismo tiempo. Cuando nos despedimos, Javier se inclinó un poco más de lo necesario, manteniendo su mirada un poco más de lo normal. Sentí que contenía la respiración por un momento. Me repetí que solo había sido un encuentro de viejos amigos, pero en lo más profundo de mí ya sabía que esto era solo el comienzo de algo grande e inexplorado. Pasaron varios días después de nuestro encuentro, pero los pensamientos sobre Javier no me dejaban ni un minuto. Traté de convencerme de que era solo nostalgia, que solo habíamos vuelto al pasado por un breve momento y que pronto todo volvería a su lugar. Pero cada día esa sensación solo se intensificaba, como si dentro de mí floreciera una flor peligrosa cuyas raíces lentamente se expandían, llenándolo todo. Una tarde, Javier me escribió de nuevo. «Estoy en nuestro viejo lago. Ven si tienes tiempo». Miré el mensaje, sintiendo un ligero pinchazo de culpa por Antonio, que estaba trabajando y ni sospechaba que yo pudiera, así como así, salir corriendo al encuentro de Javier. Pero fui de todas formas, como si alguien hubiera tomado la decisión por mí hace tiempo. Cuando llegué, el sol ya se estaba poniendo. El lago se veía casi igual que en nuestros años de infancia. Tranquilo, sereno, con apenas una pequeña ondulación en la superficie. Javier estaba de pie en la orilla, lanzando piedras al agua.
Lo observé desde lejos y me di cuenta de que ese lugar parecía haber quedado intacto por el tiempo, como si hubiera estado esperándonos todo este tiempo. «Siempre supiste cómo atraerme aquí», dije, intentando ocultar la emoción en mi voz. Él se giró y me sonrió con esa misma sonrisa de niño que alguna vez me resultó tan familiar. «Este era nuestro lugar, ¿recuerdas? Aquí siempre podíamos escondernos del mundo». Nos sentamos en el viejo banco junto al agua, el mismo en el que solíamos compartir nuestros secretos de infancia. Recordamos cómo corríamos descalzos por la orilla, cómo reíamos y hacíamos competencias de quién lanzaba la piedra más lejos. Fue hace tanto tiempo, pero los recuerdos revivieron con fuerza, y me sentí de nuevo como esa niña despreocupada que alguna vez fui. Pero bajo la superficie de esos recuerdos inocentes, crecía una nueva y peligrosa emoción. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía una chispa invisible entre nosotros. Esto no era solo un reencuentro amistoso, era algo mucho más grande, algo que no podía controlar. «Extrañaba estos lugares», dijo Javier mirando al agua. «Pero más que nada, te extrañaba a ti, Gloria». Sus palabras me tomaron por sorpresa y me dejaron sin respuesta. No sabía qué decir, y simplemente lo miré, contemplando su perfil y sus ojos pensativos, que ahora me parecían tan profundos y familiares. Javier estaba más cerca de mí que nunca en los últimos años, y en ese momento comprendí que quería estar junto a él. No como antes, sino de una manera nueva, auténtica. Nos quedamos en silencio, y en ese silencio estaba todo. La alegría del reencuentro, la amargura de los años perdidos y algo más que me daba miedo incluso nombrar. Javier tomó mi mano y su toque fue tan natural, como si nuestras manos siempre hubieran pertenecido la una a la otra. Lo miré, y en ese instante, todas las palabras perdieron su sentido. El sol se hundía lentamente en el horizonte, bañando el lago con una luz dorada, y sentí cómo ese momento crecía dentro de mí, volviéndose algo importante, casi sagrado. Sabía que ya no éramos solo amigos, pero no podía entender a dónde nos llevaba este sentimiento. Cuando regresamos al coche, aún sostenía su mano, y eso se sentía tan natural, como si siempre hubiéramos caminado así, uno al lado del otro. Pero dentro de mí todo hervía. Recuerdos, miedo, la culpa hacia Antonio y la creciente atracción por Javier. Nos despedimos en el coche y él de nuevo sostuvo mi mirada más de lo necesario. «Gracias por venir», dijo en voz baja, y vi en sus ojos algo que me hizo creer que él sentía lo mismo que yo. Asentí, tratando de ocultar mis propias emociones. Ambos entendíamos que esto no era solo un encuentro de viejos amigos, pero ninguno de nosotros se atrevió a decirlo en voz alta. Me subí al coche y me fui, sintiendo cómo mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Sabía que esto era solo el comienzo y que este camino sería más difícil de lo que podía imaginar. Después de aquel encuentro en el lago, no encontraba la paz. Los pensamientos sobre Javier aparecían en mi mente constantemente, como viejas fotos que encuentras por accidente en un cajón que no habías abierto en mucho tiempo. Trataba de convencerme de que solo era otro arrebato de nostalgia, pero sabía que todo era mucho más complicado. Mi vida con Antonio era tranquila y estable, como un río sereno, pero junto a Javier todo de repente se sentía diferente, como un mar lleno de oleajes inesperados y tormentas. Esa misma tarde, el cielo se cubrió de nubes y una lluvia torrencial cayó sobre la ciudad. Pensé en quedarme en casa, pero no pude. Salí corriendo, sintiendo las gotas de lluvia golpear mi piel, mezclándose con mis pensamientos y emociones. Afuera, me encontré con Javier por pura casualidad, como si el mismo cielo hubiera decidido juntarnos en ese preciso momento. «Estás empapada», dijo él sonriendo, y su voz tenía algo cálido, casi familiar. «¿Tú tampoco soportas quedarte en casa cuando llueve?» Intenté bromear, pero en mi pecho todo se apretaba por su cercanía. Nos refugiamos bajo el toldo de un viejo kiosco en la esquina,
y sentí como una tensión extraña, casi eléctrica, nos envolvía. La lluvia golpeaba el techo y solo podía oír el sonido de las gotas y nuestra respiración entrecortada. Estábamos muy cerca y de repente me di cuenta de lo mucho que había cambiado entre nosotros. Sus ojos me estudiaban con atención, como si buscara algo en mi rostro, algo que pudiera explicar por qué estábamos aquí, tan cerca, bajo esta lluvia. Gloria, ¿alguna vez has sentido que toda tu vida ha estado esperando un solo momento? Me preguntó suavemente, y sus palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros. Quise responder, pero no encontré las palabras. En lugar de eso, solo lo miré, y fue uno de esos raros momentos en los que surge algo indescriptible entre dos personas. Lentamente, extendió la mano y apartó un mechón de cabello mojado de mi rostro. Ese gesto fue tan ligero y delicado que sentí como algo dentro de mí se quebraba. En ese momento, quise quedarme allí, bajo la lluvia, para siempre. Y entonces sucedió. Estábamos demasiado cerca, habíamos callado demasiado tiempo, y en algún punto todas las fronteras simplemente desaparecieron. Javier se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron. Fue un beso corto, casi casual, pero al mismo tiempo lleno de emociones que no podían ocultarse ni detenerse. Estaba cargado de todo lo que no nos habíamos dicho en todos esos años, de toda la añoranza y de toda la alegría de volver a estar juntos. Fue un momento en el que se fusionaron el pasado y el presente, los sueños de la niñez y la realidad adulta. Nos apartamos de inmediato, pero el instante ya había ocurrido y no se podía borrar ni olvidar. Sentí cómo mi corazón latía con fuerza y su mirada no se apartaba de mí. En sus ojos había algo más que una simple simpatía, algo que temía nombrar, pero que ya no podía ignorar. «Perdón», dijo en voz baja, como si entendiera que ese beso lo había cambiado todo. Pero no podía culparlo, porque yo también lo deseaba, más de lo que estaba dispuesta a admitir. «Está bien», respondí, aunque todo en mí gritaba. No sabía qué hacer con esos sentimientos, cómo reprimirlos y esconderlos. Cuando la lluvia comenzó a amainar, caminamos en silencio por la calle, cada uno sumido en sus pensamientos. Fue solo un beso, pero dejó una huella en mi corazón que ninguna lluvia podría borrar. Ambos sabíamos que nuestras vidas nunca volverían a ser las mismas, pero ninguno se atrevió a decirlo en voz alta. Regresé a casa sintiendo cómo mi río tranquilo se convertía en un mar agitado y ya no había camino de vuelta. A la mañana siguiente, me desperté con un peso en el corazón. Todo lo que ocurrió la noche anterior parecía irreal. Estaba acostada en mi habitación, mirando al techo, y sentía cómo los recuerdos de la noche anterior me inundaban. El beso con Javier fue como un destello, brillante, inesperado, pero tan real que no podía olvidarlo. Intenté convencerme de que había sido un error, pero la sensación de sus labios en los míos no me abandonaba. Antonio estaba en la cocina preparando el desayuno, como siempre, tarareando su canción favorita. Lo observé, sintiendo cómo la culpa crecía dentro de mí. Él era tan tranquilo, tan cariñoso, y sabía que me amaba con todo su corazón. Habíamos construido nuestra relación durante años, y siempre lo había considerado mi apoyo. Pero ahora lo miraba y sentía que algo había cambiado. No en él, sino en mí. «Hoy estás muy callada», dijo Antonio, colocando una taza de café frente a mí. «¿Te pasa algo?». Sonreí, tratando de ocultar mi confusión, y tomé un sorbo del café caliente. El trago fue amargo, como mis pensamientos. Simplemente no dormí bien. Mentí, evitando su mirada inquisitiva. Antonio asintió y volvió a sus tareas, mientras yo me quedaba sentada, repasando en mi cabeza la noche anterior una y otra vez. Todo el día intenté volver a mi rutina habitual. Me encontré con unas amigas, recorrí algunas tiendas, pero nada podía distraerme de los pensamientos sobre Javier. Constantemente sentía su presencia, como una sombra invisible que me seguía en cada paso.
Incluso las cosas más comunes, el sonido del teléfono, el olor de la lluvia, la música, todo me recordaba lo que habíamos hecho. Intentaba encontrar respuestas dentro de mi propia mente, pero cada vez que intentaba justificarme, el sentimiento de culpa regresaba con más fuerza. Sabía que con cada día que pasaba, esa barrera invisible entre Antonio y yo se hacía más alta y más sólida. Sentía que él lo notaba, pero no hacía preguntas, como si tuviera miedo de escuchar la verdad. Esa noche me encontré con Paula, mi mejor amiga. Estábamos en nuestro bar favorito y sentía que dentro de mí todo hervía. Le conté sobre mis encuentros con Javier, pero evitando cuidadosamente los detalles. Paula me miraba con preocupación en los ojos. «Tienes que tener cuidado, Gloria», dijo, mirándome desde el otro lado de la mesa. «Veo que estás pasando por mucho, y te entiendo, pero estás jugando con fuego». Sus palabras me hirieron profundamente. Ella me conocía mejor que nadie y siempre percibía cuando algo no iba bien. Quería contarle todo, desahogarme, pero al mismo tiempo temía su juicio. Sentía que si decía en voz alta lo que sentía por Javier, esos sentimientos se volverían reales e inevitables. «Son solo reuniones de viejos amigos, nada más», dije, intentando sonar convincente, pero mis propias palabras no me tranquilizaban. Paula negó con la cabeza y tomó mi mano. Sabía lo que estaba pasando, incluso sin que se lo dijera. Vi en sus ojos la misma preocupación que yo sentía. No me juzgaba, pero entendía que sus advertencias no eran solo palabras. «Gloria, sabes que eso no es así. Solo sé honesta contigo misma». Sus palabras atravesaron los muros defensivos que había construido a mi alrededor. Sentí que todo dentro de mí se sacudía. La honestidad conmigo misma era lo que más había evitado. Intentaba vivir como si nada hubiera cambiado, pero cada mirada de Javier, cada recuerdo de nuestro beso, me obligaba a ver la verdad de la que no podía escapar. Cuando regresé a casa, Antonio ya estaba dormido. Me acosté a su lado en silencio, escuchando su respiración pausada, y sentí cómo las lágrimas llenaban mis ojos. Sabía que lo había traicionado. Había traicionado nuestros planes y sueños que había construido con él. Pero también sabía que estos sentimientos hacia Javier no eran solo un capricho pasajero. Eran una parte de mí que ya no podía ignorar. Me quedé en la oscuridad mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj en la pared. El tiempo pasaba y sabía que cada día, cada momento solo complicaría más mi conflicto interno. Quería mantener todo lo que tenía, pero tampoco podía dejar a Javier. Ahora debía encontrar una salida de esta red de emociones antes de que me consumiera por completo. Pasaron varias semanas y trataba de mantener mi vida en orden. Antonio y yo intentábamos pasar más tiempo juntos. Hacíamos cosas en común, planeábamos unas vacaciones, pero aún así sentía que entre nosotros colgaba una pared invisible. Cada vez que me tocaba, me abrazaba o me besaba, sentía un leve ardor en el pecho. Me recordaba constantemente que no estaba siendo honesta ni con él, ni conmigo misma. Con Javier nos veíamos cada vez más seguido, y cada encuentro se volvía más tenso. No hablábamos de aquel beso, como si en silencio hubiéramos acordado no tocar el tema. Pero cada vez que nuestras miradas se cruzaban, todo estaba claro sin palabras. Era un código secreto que ambos conocíamos, pero que temíamos descifrar. Era como si estuviéramos jugando un juego peligroso, y yo sentía que cada vez me sumergía más en él, perdiendo el control. Ese día me encontré con Paula para almorzar en una cafetería. Ella era la única persona a quien podía confiarle mis pensamientos, aunque ni siquiera a ella le contaba todo. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana y Paula me observaba con atención mientras yo removía mi ensalada distraídamente con el tenedor. «No te pareces a ti misma», dijo, rompiendo mi silencio. «Te conozco, Gloria, y veo que algo no está bien». La miré y sentí cómo una ola de emociones subía dentro de mí. Quería contarle todo, pero las palabras se atoraban en mi garganta. Paula siempre había sido mi apoyo, pero esta vez temía su reacción.
Ella sentía más de lo que yo podía imaginar, y su apoyo era más importante para mí que nunca. Es solo el estrés, el trabajo y todo lo demás. Intenté explicar, pero Paula no apartaba su mirada. Ella siempre podía leerme como un libro abierto. No es el trabajo y lo sabes, dijo con un tono firme. Es por Javier, ¿verdad? Me quedé paralizada. Su franqueza me tomó por sorpresa. Realmente no habíamos hablado de esto directamente, pero sabía que lo sospechaba. Sus palabras sonaron como un trueno, rompiendo el silencio que yo había intentado mantener. Paula siempre había sido honesta conmigo, y ahora me pedía la misma honestidad a cambio. Solo estamos hablando, logré decir, pero incluso a mí misma esas palabras me sonaron como una excusa débil. Paula suspiró, y su expresión se suavizó. Sabía que estaba perdida y trataba de ayudarme a entender lo que estaba pasando. Se inclinó hacia mí para que nadie más pudiera oír. Gloria, veo que no eres feliz. Siempre parecías tan segura de tus decisiones, pero ahora pareces perdida. Javier, él no es solo un amigo, ¿verdad? Asentí en silencio, sintiendo cómo un nudo se formaba en mi garganta. Hablar era doloroso, pero sabía que ya no podía seguir callando. Todo lo que había acumulado dentro de mí salió a la luz. Le conté sobre nuestros encuentros, sobre cómo me sentía atraída hacia Javier, sobre lo difícil que era lidiar con la culpa hacia Antonio, sobre cómo Javier y yo intentábamos mantener la distancia, pero algo en nosotros nos empujaba constantemente el uno hacia el otro. Paula me escuchó atentamente, sin interrumpir. Cuando terminé, me miró durante un largo rato y luego dijo suavemente: «Entiendo por qué te cuesta. Estás atrapada entre el pasado y el presente, y mientras no sepas qué es lo más importante para ti, solo te hundirás más en esto. No quiero que hagas algo de lo que después te arrepientas. Pero lo más importante es que no puedes engañarte a ti misma ni a Antonio». Sus palabras sonaron duras, pero en ellas había una verdad de la que había estado huyendo tanto tiempo. Paula sabía que tarde o temprano tendría que tomar una decisión, y que esa decisión sería dolorosa. Pero en su voz había también apoyo, incluso cuando intentaba abrirme los ojos. «Tienes que entender lo que quieres», continuó. «Nadie puede decidir por ti, pero debes ser honesta contigo misma. Puedes seguir fingiendo que todo está bien o detenerte y enfrentar por qué te resulta tan difícil». La escuché, y las lágrimas comenzaron a llenarme los ojos. Dentro de mí se libraban dos mundos. Uno, en el que estaba con Antonio, y otro, en el que me sentía atraída hacia Javier. Y entendí que no podía seguir así. Paula tenía razón. Ya no podía seguir cerrando los ojos a mis sentimientos y esconderme tras una máscara. Cuando nos despedimos, me quedé a solas con mis pensamientos. Paula me hizo comprender que mi vida no era un juego y que había llegado el momento de decidir en qué dirección quería avanzar. Sabía que esas palabras se quedarían conmigo y tendría que aceptarlas, por difícil que fuera la realidad. Debía decidir dónde estaba mi lugar y hacerlo antes de que la situación se saliera de control por completo. Después de hablar con Paula, todo parecía aún más confuso. Intentaba mantener la compostura frente a Antonio, pero cada vez que él me miraba, sentía que mis secretos me estaban carcomiendo por dentro. Él no sabía nada, pero intuitivamente percibía que algo no estaba bien. A veces sus preguntas rozaban la verdad, pero siempre encontraba la manera de esquivar, de esconder la verdad detrás de una sonrisa y gestos de cariño. Pero cada vez se volvía más difícil. Una de esas noches, cuando todo parecía estar al borde del colapso, tuve una pelea con Antonio por una tontería. Fue una discusión tonta, como tantas otras, pero para mí fue la excusa perfecta para escapar. Me sentía llena de desesperación. Antonio se quedó en casa y yo salí a la calle, esperando que el aire fresco calmara mis nervios. Caminando sin rumbo por la ciudad, no me di cuenta de cómo llegué frente a la misma cafetería donde Javier y yo nos habíamos encontrado por primera vez desde su regreso. Él estaba sentado en una mesa junto a la ventana,
sumido en sus pensamientos, y al verlo mi corazón volvió a acelerarse. No sabía lo que quería, pero mis pies me llevaron hacia él. «No estás aquí por casualidad, ¿verdad?», preguntó, levantando la vista hacia mí. Su voz tenía una ligera sonrisa, pero sus ojos reflejaban la misma preocupación que yo sentía. «No, no por casualidad», respondí sinceramente, sentándome frente a él. Permanecimos en silencio mucho tiempo, y ese silencio estaba lleno de todo lo que no nos atrevíamos a decirnos. Decidimos salir a caminar por la ciudad, y sentí cómo la quietud de la noche apaciguaba mis ansiedades. Caminamos uno al lado del otro, hablando de todo y de nada a la vez. Hablamos de la infancia, de amigos en común, y por un momento incluso olvidé todas las complicaciones. Era tan natural simplemente caminar a su lado, escuchar su voz, ver su sonrisa. Cuando llegamos a un callejón estrecho, apartado del bullicio de la calle, Javier de repente se detuvo y se volvió hacia mí. Su rostro estaba serio, y en ese momento sentí que todas mis defensas comenzaban a derrumbarse. Se acercó más, y vi en sus ojos la misma incertidumbre y la misma lucha interna que me desgarraba a mí. «Sé que estás confundida», dijo en voz baja, casi en un susurro. «Yo tampoco sé qué hacer con esto, pero parece que ya no podemos fingir que no está pasando nada». Sus palabras sonaron como una confesión de lo que ambos habíamos estado tratando de ignorar. Lo miré y sentí como todo dentro de mí se rompía y se transformaba de una realidad a otra. Estaba vulnerable, expuesta, y por primera vez, en mucho tiempo, no sabía cómo ocultar mis sentimientos. Y entonces volvimos a besarnos. Pero este beso fue diferente, suave, cuidadoso, como si ambos tuviéramos miedo de romper algo frágil que había surgido entre nosotros. Fue un beso sin prisa ni pasión desenfrenada, solo con el deseo de comprendernos, de encontrar consuelo y de estar más cerca. Sentí sus manos sobre mis hombros y nos quedamos así, apenas tocándonos, pero ese momento fue tan real que todos mis sentimientos resurgieron con nueva fuerza. Ya no podía fingir que todo estaba bajo control. Este beso no fue solo un deseo pasajero, fue real, lleno de miedo, ternura e inevitabilidad. Cuando nos separamos, Javier me miró, y en sus ojos vi reflejadas mis propias emociones. Estábamos en un callejón silencioso, y ese momento se sentía eterno, como si solo existiéramos nosotros, sin complicaciones, sin obligaciones, sin pasado ni futuro. Sabía que no podíamos seguir así, pero en ese instante todo lo demás dejó de existir. «No sé a dónde nos llevará esto, Gloria», dijo mirándome a los ojos. «Pero ya no puedo fingir que no siento nada». Asentí, aunque no pude decir una palabra. Todo estaba demasiado confuso y no sabía cómo seguir adelante. Nos separamos, cada uno con sus propios pensamientos y miedos, pero dentro de mí, esa noche quedó grabada como otro paso hacia lo inevitable. Sabía que este camino sería difícil y doloroso, pero ya no podía dar marcha atrás. Javier y yo habíamos cruzado una línea, y tras ella se ocultaba demasiado como para seguir ignorándolo. Después del segundo beso con Javier, todo a mi alrededor se volvió borroso. Vivía en piloto automático, tratando de mantenerme dentro del ritmo habitual, pero cada día se volvía más difícil. Antonio estaba a mi lado, con su mirada amable y sus gestos habituales de cariño, pero ahora entre nosotros había algo invisible, como una pared transparente que ambos sentíamos, pero de la que nadie hablaba. Intenté recomponerme. Antonio y yo decidimos pasar el fin de semana juntos, irnos fuera de la ciudad, descansar y alejarnos de la rutina diaria. Esperaba que el cambio de ambiente me ayudara a encontrar mi equilibrio y a recuperar esos sentimientos que se escapaban con cada día que pasaba. Alquilamos una pequeña cabaña junto al lago para pasar tiempo solos, como solíamos hacer al principio de nuestra relación. Al principio todo iba bien. Reíamos, preparábamos la cena juntos, caminábamos por la orilla, como solíamos hacerlo en los primeros días de nuestra relación. Trataba de convencerme de que esto era lo que necesitaba, que a mi lado estaba la persona que me amaba sinceramente y que debía estar agradecida por lo que teníamos.
Pero incluso en esos momentos, el silencio entre nosotros se hacía demasiado ruidoso. Sentía que estaba actuando un papel, y cuanto más intentaba meterme en él, más perdía la conexión con la realidad. Antonio propuso que hiciéramos un picnic en la orilla. Extendimos la manta, sacamos el vino, y él trató de animarme con sus bromas y anécdotas del trabajo. Yo reía, pero era una risa que solo se escuchaba en la superficie, sin tocar lo que había dentro. El vino me ayudó a relajarme un poco, y por un momento pensé que volvía a encontrarme. Pero fue un sentimiento fugaz, como un reflejo de aquellos tiempos en los que todo era más sencillo. En un momento, Antonio se apartó para atender una llamada y me quedé sola, mirando la tranquila superficie del agua. Saqué mi teléfono y, antes de poder detenerme, le envié a Javier un mensaje corto. «Pienso en ti». Eran solo 3 palabras, pero contenían toda la verdad que intentaba ocultar. La respuesta llegó casi de inmediato. «Yo también». Esas 2 palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. Me quedé mirando la pantalla, sintiendo cómo todo dentro de mí se volvía del revés. En ese momento, comprendí que todos mis intentos de recuperar la normalidad eran solo una ilusión. Ya no podía seguir fingiendo. Antonio regresó, se sentó a mi lado y me rodeó con sus brazos, y sentí cómo una ola de culpa me invadía. Su contacto, que antes me daba consuelo, ahora se sentía extraño e incorrecto. Él no sabía nada de mis pensamientos y sentimientos, que estaban lejos de allí, con otra persona. Lo miré y en sus ojos vi preocupación. Él sentía que yo no estaba con él, que algo me había arrancado de nuestra realidad. «¿Estás bien?», preguntó, acariciando suavemente mi rostro. Asentí, pero sabía que era una mentira. Él merecía la verdad, pero no podía pronunciarla. Dentro de mí, una tormenta que no podía controlar se desataba. Regresamos a la cabaña y hice todo lo posible por parecer normal. Hablamos de planes, vimos películas y traté de esconder mis emociones tras la máscara habitual. Pero incluso en los momentos más ordinarios, se sentía el vacío entre nosotros. Veía cómo Antonio intentaba romperlo, intentaba acercarse más, pero cuanto más lo hacía, más me alejaba yo. Cada vez que me abrazaba, pensaba en Javier, en cómo sus palabras hacían latir mi corazón más rápido. Trataba de concentrarme en lo que tenía, pero todo eso me parecía solo un reflejo del pasado que ya no se podía recuperar. Esa noche, me acosté junto a Antonio, sintiendo su respiración y el calor de su cuerpo, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Miraba al techo, recordando nuestro beso con Javier, sus ojos, sus caricias. Entendí que me había enredado en mi propia mentira y no sabía cómo salir de esta trampa que yo misma había creado. A la mañana siguiente, me desperté antes de lo habitual. Antonio aún dormía, y lo miré, intentando encontrar fuerzas para ser honesta al menos conmigo misma. Ya no podía seguir engañándolo ni engañarme. Tenía que entender lo que realmente quería y tomar una decisión antes de que esta vida doble terminara por destruir todo lo que teníamos. Regresé a la ciudad con la sensación de que mi vida estaba a punto de romperse en pedazos. Al salir de la cabaña junto al lago aquella mañana, dejé atrás todos mis intentos de fingir que tenía el control de la situación. Sabía que ahora debía ser honesta al menos conmigo misma. Pero la honestidad terminaba ahí. No podía decidirme a ser sincera con Antonio y no sabía qué hacer con Javier. Paula y yo habíamos quedado de vernos después del trabajo. Necesitaba hablar con alguien que pudiera ayudarme a encontrar una salida, y ella era la única en quien podía confiar. Sabía que Paula lo veía todo, lo sentía todo, pero ni siquiera ella sabía hasta qué punto estaba atrapada en mis propios sentimientos. Nos encontramos en un pequeño parque en el centro de la ciudad, donde siempre estaba tranquilo y se podía hablar sin que nadie escuchara. Llegué antes y me senté en un banco, observando a la gente que paseaba por los senderos. Traté de distraerme, pero una y otra vez, los pensamientos regresaban a lo que tenía que hacer. Paula llegó con una leve sonrisa, pero enseguida noté la preocupación en sus ojos.
Sabía que la conversación no sería fácil. Comenzamos hablando de cosas sin importancia, del trabajo, de las últimas noticias, pero pronto no aguanté más y lo solté todo. Le conté de los besos con Javier, de cómo cada día entre Antonio y yo se había convertido en un intento de salvar lo que ya estaba perdido. «Gloria, no puedes seguir así», dijo suavemente cuando terminé de hablar. Sus palabras no eran un reproche, sino un intento de devolverme a la realidad. «Tienes que aclarar tus sentimientos y tomar una decisión. Estás al borde del abismo, y si sigues así, todo empeorará». Asentí, y en ese momento deseé simplemente cerrar los ojos y desaparecer, dejar de ser parte de esta complicada ecuación donde nadie conocía la respuesta correcta. Pero Paula tenía razón. No podía seguir así. De repente, su teléfono sonó y se apartó un poco para contestar la llamada. Me quedé sola, perdida en mis pensamientos, cuando sentí de repente que alguien me estaba mirando. Levanté la vista y vi a Antonio, de pie a pocos pasos de mí. Su rostro estaba pálido, sus ojos llenos de incomprensión y dolor. «¿Qué haces aquí?», pregunté sorprendida, tratando de ocultar el pánico que me invadía. «Pensé que nos veríamos después del trabajo, como siempre. Vine a buscarte». Su voz temblaba y comprendí que había oído lo suficiente como para sospechar lo que estaba pasando. No sabía todos los detalles, pero sentía que le estaba mintiendo y eso lo estaba destrozando. Me levanté, sin saber qué decir. Las palabras se atoraban en mi garganta. Antonio se acercó más. Su mirada recorría mi rostro como si buscara una respuesta que pudiera calmarlo. «¿Es verdad lo que decías sobre Javier?». Su voz sonó baja, casi un susurro, pero cada sílaba me cortaba como un cuchillo. Me quedé frente a él, sintiendo que la tierra se desmoronaba bajo mis pies. Podía mentir, podía negarlo todo, pero en ese momento supe que no podía seguir escondiéndome detrás de una máscara. Mis ojos se llenaron de lágrimas y asentí, aunque cada movimiento me parecía una tortura. «No quería que esto sucediera», murmuré, pero sabía que esas palabras no podían arreglar nada. Toda la verdad que había ocultado estaba ahora frente a nosotros. Antonio cerró los ojos y dio un paso atrás. Vi cómo su rostro se retorcía de dolor, cómo todos nuestros planes y sueños se desmoronaban ante sus ojos. No gritó, no hizo preguntas que pudieran causar aún más daño. Simplemente guardó silencio, y en ese silencio escuché todo lo que habíamos perdido. «Necesito estar solo», dijo finalmente, dándose la vuelta. Su voz sonaba como si estuviera conteniendo las lágrimas. «Necesito entender cómo vivir con esto». Se fue, dejándome de pie en medio del parque, donde solo unos minutos antes estaba sentada con Paula, hablando de mis problemas, que de repente se habían vuelto tan reales. Sentí cómo crecía un vacío dentro de mí y todo a mi alrededor parecía perder su forma. Mi vida, que alguna vez fue clara y predecible, ahora se había desmoronado en pedazos. Cuando Paula regresó, ni siquiera pude explicarle lo que había pasado. Ella me abrazó y dejé que mis lágrimas fluyeran. Entendí que ahora todo sería diferente, que tendría que aceptar las consecuencias de mis decisiones. Pero en ese momento estaba dispuesta a aceptarlo todo, con tal de no sentirme tan perdida. Este fue el comienzo del final de la vida que conocía. Pero también fue una oportunidad para descubrirme a mí misma, para elegir y seguir adelante, por difícil que fuera. Ahora debía decidir qué hacer a continuación, antes de que fuera demasiado tarde. Después de aquel día en el parque, mi vida se dividió en dos mitades, una deslumbrante y ardiente con Javier y otra envuelta en la sombra de la incertidumbre con Antonio. El encuentro con Paula y el choque inesperado con Antonio sacaron a la luz todos mis miedos y dudas. Ya no podía esconderme de la realidad. En mi mente giraban las consecuencias de mis acciones, pero al mismo tiempo sentía que no podía romper el vínculo con Javier. Se había convertido en algo más grande que un simple deseo o una atracción pasajera. Era parte de mí, de mi corazón,
que exigía ser reconocido. Unos días después, cuando mis sentimientos se habían enredado completamente, Javier me escribió diciendo que quería verme. No hacía preguntas innecesarias, no exigía respuestas, solo estaba ahí y sabía que no podría resistirme. Quedamos en vernos en su casa, lejos de miradas curiosas y de los rumores que ya empezaban a circular por la ciudad. Conduje hasta su casa sintiéndome como si estuviera al borde de algo irreversible, pero aquello era más fuerte que yo. Cuando entré en su apartamento, me recibió con una sonrisa tranquila en la que se reflejaba toda nuestra historia, nuestros encuentros, nuestros besos, esa tensión que no nos soltaba ni un segundo. Me sentía nerviosa y perdida al mismo tiempo. Javier había preparado la cena, encendido unas velas, y en la quietud de su hogar, finalmente sentí que podía ser yo misma, sin máscaras ni excusas. «Pareces como si llevaras el peso del mundo sobre los hombros», dijo él, sirviendo vino en las copas. Su voz era suave, pero en sus ojos brillaba la misma inquietud que me atormentaba. «A veces siento que así es», respondí, bajando la mirada. Quería decir algo más, pero las palabras no salían de mi boca. Nos quedamos sentados, en silencio, y ese silencio estaba lleno de todo lo que habíamos tratado de esconder durante tanto tiempo. Después de cenar, nos sentamos en el balcón, mirando la ciudad iluminada por las luces de la noche. Intentaba concentrarme en el momento, en Javier a mi lado, pero cada minuto me recordaba lo que había dejado atrás. «Sé que esto es complicado», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «Veo que sufres, y me duele no poder ayudarte». Sus palabras atravesaron mi alma. Quería decirle que era culpa mía, que yo misma había creado este dolor, pero en lugar de eso solo lo miré, y en esa mirada estaba todo. Mi amor, mi confusión, mi deseo de olvidar todo, aunque fuera solo por un instante. Entonces se acercó lentamente a mí. En ese momento sabía lo que iba a pasar, pero no podía resistirme. Estábamos tan cerca que podía sentir su respiración en mi rostro. En ese contacto estaba todo. No solo atracción, sino también la aceptación de que habíamos llegado a un punto sin retorno. Nuestro beso fue lento, casi doloroso, como si intentáramos capturar cada momento, cada sensación. Sentí sus manos en mi espalda, sus dedos acariciando mi rostro suavemente, y dentro de mí todo gritaba que esto estaba mal, que estaba traicionando todo lo que había tenido con Antonio. Pero este beso era diferente. Estaba lleno de todo lo que ya no podíamos contener. Miedo, pasión, amor y esa sombra de culpa que ahora siempre estaba con nosotros. Nos separamos y vi en sus ojos lo que temía ver. Estaba dispuesto a seguir adelante, a ir hasta el final, sin mirar atrás. No me pidió promesas, pero sentí que ambos estábamos al borde de un precipicio, y ahora debía decidir si saltar o retroceder. «¿Qué pasará ahora, Gloria?», preguntó en voz baja, y en su tono escuché toda la incertidumbre que yo misma sentía. No sabía qué decir. Solo lo miraba, consciente de que ya no podía vivir en este mundo dividido, donde cada decisión mía traía dolor a todos. Dentro de mí se encendía el deseo de estar con él, pero también sabía que este tipo de relación era un camino sin retorno. Esa noche me fui sin darle una respuesta, pero con la certeza de que esta vez todo sería diferente. Debía dar un paso que definiría nuestro destino, y por primera vez sentía que estaba lista para enfrentar las consecuencias. Después de aquella noche en casa de Javier, regresé a mi hogar con la sensación de haber sobrevivido a una tormenta emocional. Vagaba por las calles desiertas de la ciudad, sintiendo el frío aire nocturno en mi rostro, y aún podía sentir en mis labios su beso, mezclado con la amargura de mis pensamientos. Sabía que ahora debía tomar una decisión que lo cambiaría todo. La dificultad no estaba en elegir entre Antonio o Javier, sino en si podría vivir con la elección que hiciera. Cuando llegué a casa, Antonio estaba sentado en el sofá, rodeado por un silencio pesado y denso. No preguntó dónde había estado ni exigió explicaciones. Su mirada, cansada y triste,
decía más que cualquier palabra. Sabía que él intuía más de lo que admitía, pero intentaba con todas sus fuerzas salvar lo que quedaba entre nosotros. «Tenemos que hablar», dijo suavemente, mirándome directamente. Eran palabras sencillas, pero en ellas se sentía todo el peso de nuestros últimos meses. Me senté a su lado, intentando ordenar mis pensamientos, pero en mi cabeza solo había caos. Antonio empezó a hablar primero. Me contó cómo llevaba tiempo sintiendo que me perdía, cómo intentó recuperar lo que teníamos, pero veía que mis ojos miraban hacia otro lado, hacia un lugar donde él ya no estaba. No me culpaba, y eso era lo peor de todo. Fue honesto, y su sinceridad me hirió más profundamente de lo que podría haber imaginado. «Sé que ya no queda lo que había entre nosotros», dijo sin apartar la mirada. «No puedo obligarte a quedarte, pero tampoco puedo seguir viviendo en esta mentira». Quise decirle que lo amaba, que quería arreglarlo todo, pero las palabras se atascaban en mi garganta. Sabía que esas palabras ya no tenían el mismo peso que antes. Ya no podía seguir engañándolo ni engañarme a mí misma. Antonio merecía la verdad, y yo merecía la oportunidad de averiguar qué era lo que realmente importaba para mí. «Lo siento, Antonio», murmuré, y las lágrimas comenzaron a correr por mis mejillas. No quería que todo terminara así. Lo intenté, pero me perdí. Él escuchó en silencio, y en sus ojos no había rabia, solo un dolor amargo y silencioso. Asintió, como si entendiera todo, incluso lo que no pude expresar con palabras. Nos quedamos sentados juntos, y ese fue el silencio más sincero que jamás habíamos compartido. «Si quieres estar con él, hazlo», dijo finalmente. «Solo quiero que seas feliz. Eso es lo único que te deseo». Después de esa conversación, me fui. Dejé a Antonio, nuestra casa, nuestra historia. Todo lo que alguna vez había parecido inquebrantable, pero que resultó ser tan frágil. Fue el paso más difícil de mi vida, pero sabía que era lo correcto. No podía seguir viviendo en un mundo construido sobre mentiras y autoengaños. Necesitaba encontrarme a mí misma, aunque eso significara perderlo todo. La reunión con Javier fue un torbellino de emociones. Me estaba esperando, y en sus ojos vi tanta esperanza como la que yo misma no tenía. Le conté sobre mi decisión, sobre cómo ya no quería vivir al límite, donde cada paso era dolor y miedo. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, simplemente me abrazó, como si ese gesto contuviera toda la respuesta. «Podemos intentarlo», dijo mirándome a los ojos. «Pero no vamos a apresurarnos. Que todo siga su curso». Esas palabras fueron un alivio para mí. Decidimos no lanzarnos a lo desconocido, sino simplemente estar juntos, paso a paso, construyendo algo nuevo. Ambos sabíamos que el futuro no nos garantizaba nada, pero esta vez estaba preparada para cualquier giro del destino. Empezamos despacio, con cuidado, como si temiéramos tocar las heridas que aún no habían sanado. No fue fácil. Los fantasmas del pasado seguían presentes, y a veces sentía que había tomado la decisión equivocada. Pero cada día aprendimos a ser sinceros el uno con el otro, a hablar cuando algo dolía y a encontrar consuelo en las pequeñas cosas que antes parecían insignificantes. Sabía que Antonio siempre sería una parte de mí, una parte de mi vida que no se podía borrar. Él merecía algo mejor de lo que yo podía ofrecerle y esperaba que algún día encontrara su propio camino hacia la felicidad. Y yo, ahora, vivía en el presente, al lado de Javier, construyendo algo nuevo, aunque frágil, pero real. Esta historia no se trata de elegir entre dos hombres. Se trata de elegirte a ti misma, tu verdad y tu sinceridad. Perdí mucho, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que había encontrado lo que buscaba, y eso era lo más valioso de todo lo que había tenido.